Hola, es un gusto estar en esta entrevista, esta conversación con Violeta Orozco para hablar de su libro Cómo recorrer una ciudad sin despertarla. Bueno, antes de pasar a esto, quiero comentar que estamos en el marco de las jornadas literarias del IPN 2023, gracias al IPN que esto sea posible. Y antes de hablar de Violeta, quiero comentar que yo soy Carlos Sánchez Ramírez, poeta, a veces ensayista, licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas y un amante de estos dos géneros que vienen muy bien en este libro. Y bueno, habrá que hablar también de la autora. Violeta Orozco nace en la Ciudad de México. Es una escritora bilingüe en lengua inglesa y española. Su primer libro de poesía publicado en Estados Unidos, The Broken Woman Diaries, Andante Books 2022, fue acreedor a dos premios internacionales: la medalla de oro para el mejor libro de poesía escrito en inglés, Juan Felipe Herrera Best Poetry Book in English, y el Rising Stars Award, ambos otorgados por International Latino Book en Los Ángeles. Su segundo poemario en inglés, Stillness in the Land of Speed, Jacquard Press 2022, ganó el premio The New Voices Poetry Award en Carolina del Norte y fue nominado al premio Pushcart Prize por Jacquard Press. Su tercer libro de poesía en inglés, Song Like Talismán, saldrá a la luz en Nomady Press en California 2023. En México ha publicado el libro de poemas El Cuarto de Luna, editorial Proyecto Literal 2022. Es traductora de la novela chicana Dreaming With Mariposas de Sonia Gutiérrez. Estudió la licenciatura en Filosofía en la UNAM y la maestría en Literatura Hispana en Rutgers University. Actualmente realiza el doctorado en Escritura Creativa y Literatura Latinoamericana y Latina en la Universidad de Cincinnati. Y bueno, algo que me interesa mucho para hablar de este libro, editado por Ediciones de Punto de Partida, que es una colección bien importante para las nuevas voces, sobre todo en géneros como no tan populares, como puede ser el ensayo, la poesía. Justamente hablar del género, hablar del ensayo, incluso leyendo tu semblanza, las veces que te han presentado, las veces que presentaron el libro, pues por ahí eres poeta, traductora, es lo que más se comenta, y por ahí ya te decía que decían que este libro es una novela, quizá para algunos puede ser incluso relatos, crónicas, y no me parece incluso raro, vamos a eso, no me Mm, parece raro porque el género del ensayo parece que no está tan cercano a todo el mundo, no todo el mundo lo puede bien definir. Entonces, ¿tú cómo lo definirías de una manera muy personal? Eh, ¿Qué opinas de que el ensayo sea tan movible que de pronto ni siquiera la gente sepa quizá que está leyendo un ensayo, ¿no? mm. Hombre, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, gracias al IPN, gracias a Mariel, a Carlos por invitarme. Y es como la pregunta que hacen para ponerle un tropezón al escritor, ¿no? ¿Cómo defines el ensayo? Entonces, creo que mi idea de los géneros es bastante, no es rígida para nada. De hecho, se me viene a la mente las palabras de un querido profesor de teatro de filosofía y letras, Fernando Martínez Monroy, que decía, los géneros no son puros, no existe la pureza en los géneros literarios, sí, eso en la cabeza, ¿no? Y siempre hacía hincapié en la hibridez de todos los géneros y la fiesta, ¿no? La fiesta o sea, creo que mucha de la literatura nace de este exceso de lenguaje, ¿no? Que tenemos los escritores de poder invadir y hibridar y maridar varios géneros, ¿no? Y a veces yo siento que un poco mi proceso de escritura obedece a eso, ¿no? Como que el género se define una vez que empiezas a escribir, pero no es como, bueno, me voy a sentar y voy a hacer, hoy se me antoja escribir ensayo, hoy se me antoja escribir poesía, ¿no? Sino, mm, yo creo que el ensayo para mí nace de
vamos a decirlo, una intención especulativa. ¿Qué es esta ciudad? ¿No? En el caso de cómo recorrer una ciudad sin despertarla, siempre mi pregunta de abordaje era, ¿qué, cuál es cuál es la composición básica de esta ciudad, ¿no? Y yo trataba de excavar en la historia de una ciudad para entenderla. Entonces, creo que hay algo de filosofía en el ensayo, hay algo como de una especulación, vamos a llamarla interdisciplinar, ¿no? Justo pienso en lo que dices que los géneros no son fijos, ¿no? Y es una fiesta y demás. Pero bueno, yo siento que esto ocurre todavía más en el ensayo, ¿no? O sea, Ah, si en la poesía ocurre, si en la novela ocurre, si en el cuento ocurre, el ensayo es todavía más. Incluso, bueno, Alfonso Reyes decía, ¿no? El ensayo es el centauro de los géneros. ándale. Entonces, ¿piensas también esto, que el ensayo te da la oportunidad de jugar con los poemas, de jugar, como lo haces aquí? Quiero preguntarte más Mm, adelante sobre eso. Te da la oportunidad de incluso hacer referencias a la música, a cuestiones políticas, a cuestiones muy personales. ¿Crees ujú. que el ensayo es el género ideal para agarrar tantas cosas? Sí, yo creo que sí, para el intertexto, sobre todo sí, porque es un diálogo interno también, ¿no? Y pensando un poco, ahora que mencionabas esta ecléctica clasificación como novela que yo desconocía, creo que sí es un monólogo interior, ¿no? Yo sí entiendo el ensayo como un monólogo interior y por eso hay tanto diálogo con, con otras disciplinas y otros géneros artísticos. Sobre todo creo que hay muchos ensayos que son ekfrásticos, ¿no? Entonces uno como que hay una oportunidad para hacer un diálogo, vamos a llamarlo transartístico también en el ensayo, ¿no? A mí me gusta mucho esto de el trans, ¿no? O sea, Ujú, incluso como no solamente romper los géneros literarios, sino también, como bien mencionas, los géneros artísticos, hablas de la arquitectura, hablas de la fotografía. ¿Cómo te sientes relacionada con los otros campos del arte? Y esto me interesa mucho, mm, o sea, ¿te interesa de una forma ujú, desde tu creadora de literatura claro. o de una forma vital que dices, me puedo leer un libro de fotografía, un libro de teoría artística, no sé, Ujú, ¿cómo es tu, adelante. tu forma de acercarte a estos otros campos artísticos? Sí, creo que como dices, sí es bastante, sí, sí los necesito, hay ciertas formas artísticas que necesito para sobrevivir, por ejemplo, el teatro, ¿no? Me doy cuenta que em, la manera en que cada arte nos alimenta, por ejemplo, mi mamá es artista plástica, ¿no? Entonces mucha de mi formación visual tiene que ver con, eh, con las artes plásticas y creo que tengo una mirada bastante plástica sobre las ciudades y mi hermano es arquitecto, entonces también como que siempre estoy constatando un poco y comparando nuestras visiones en torno a las ciudades y a los espacios vitales, ¿no? Un poco por esa formación. Y en cuanto a los otros géneros, eh, sí, el teatro y la música, sobre todo, vamos a llamarle los géneros performativos, para mí son tan importantes como sí, mi alimento del espíritu principal, ¿no? Porque los consumo casi cada semana, al menos una vez al mes, ¿no? Y con respecto a lo que dices de como eso no está peleado con sí, o sea, como que es diferente consumir un género que producir un género, ¿no? Claro, Y, ajá, y entonces pensando como en la producción, para, para alimentar mi producción literaria, para mí es muy importante tal cual, ¿no? Ir a museos, ir al teatro, ir a conciertos, porque son parte como de todo el material de procesamiento, ¿no? Para procesar posteriormente. creo que justamente esto que mencionas de tu hermano y tu mamá me parece genial,
porque tu acercamiento en el libro es de una naturalidad especial, ¿no? Ujú, No parece no parece raro que esté ahí en el libro, que esté claro. presente. Y eso me gusta muchísimo. Y ahora que mencionas también parte de tus procesos creativos, que es normal ir al teatro, ir al museo para pensar en qué crear, en qué producir, pienso también en tu labor de poeta. Ujú, Eh, Hay un montón de poetas, creo que hay más poetas que ensayistas en tu libro, ¿no? O sí. sea, para empezar, Bueno. eh, pero esto no me parece para nada raro. Conociéndote tus poemas y conociendo un poco de tus ensayos antes, Mm, justo porque me hacen recordar una figura muy central en el libro, ¿no? Octavio Paz. mm, ujú, Un poeta que es ensayista o un ensayista que es poeta, ¿no? Y pienso en otros como Gabriel Said, ujú, creo que más para acá, Laura Sofía Rivero, que por ahí vi que ujú. también publicó unos poemas. ¿Piensas que hay una cercanía entre el poeta y el ensayista que de pronto muy fácil pasan de un género al otro? Como creo que no Mm, pasa con otro tipo de escritores. sí, lo he visto y creo que depende mucho de la tradición en la que uno está escribiendo, porque lo he visto mucho en la tradición hispánica, ¿no? Pienso en Luis Cardoso y Aragón, ¿no? Por ejemplo, que también era un gran crítico de arte y era un gran esteta, ¿no? Puramente, inclusive El Río, que es como una especie de novela lírica, ¿no? Es, se puede definir como novela, pero también es un gran ensayo, pero también es un gran libro de poesía en prosa, ¿no? Y en ese sentido pienso que son el ensayo y la poesía para mí, al menos en la tradición hispánica, porque en la tradición inglesa cambia un poco como la relación con la palabra poética. En la tradición hispánica yo creo que es muy reflexiva, lírica y metafísica, ¿no? O sea, el tipo de meditaciones líricas de la poesía y el ensayo son súper metafísicas, abordan mucho como temas existenciales y, y en ese sentido veo esa cercanía, ¿no? Sobre todo. Me gustan estos enlaces y que sigamos hablando de los enlaces y ya soltaste por ahí otro tema que me interesa es las tradiciones. Ah, Desde la presentación que viene en el libro editado por Punto de Partida, pues eres escritora bilingüe, ¿no? No solamente eres lectora del inglés, sino también escritora del inglés, y creo que ya se van ahí a la par, ¿no? Con este ujú. serían tres Y libros tengo en más libros en inglés. inglés que en español ahora. Entonces, bueno, va ganando el inglés, ¿no? Te va a faltar por Ujú. ahí uno en español Uno en para que español. estén a mano. A mano. Pero bueno, justamente me imagino que esto te ha ayudado a ver el mundo desde otras perspectivas, pero también quiero saber, como creadora, ¿el lenguaje te representa un obstáculo? ¿Cómo dices, ahora quiero pensar esto en poesía? Por ejemplo, escribir poesía en inglés es diferente a escribir poesía en español. O no sé si también tengas Sí. ensayos en inglés, no los conozco, la Sí, verdad. tengo, pero casi no. Creo que lo que pasa un poco es que un género te absorbe, ¿no? Es algo que a mí me ha pasado en mi vida. No sé si, si sea como una tendencia de nuestro siglo, que un poco uno se especializa en un género y le empieza a ir bien en un género y dices, ok, ya no voy a soltar este género, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que escribir dentro de una tradición es qué tan libre te sientes, ¿no? ¿Quién te detiene y quién te impulsa? ¿Y quiénes son tus contemporáneos? Entonces, como para mí lo central como productora, como escritora, como artista es mis lectores, son mis lectores siempre y siempre ellos son quienes guían mis libros, pues casi siempre concibo un libro en términos de quién, para quién es, ¿no? Y de la utilidad que percibo que tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis comunidades chicanas en Los Ángeles
han sido una fuente de apoyo invaluable, ¿no? Y me han impulsado a producir cosas que no hubiera podido producir en México, ¿no? Justamente por el contenido político tan radical como la defensa de, del territorio, la defensa de la indigeneidad, digamos, la raza, la clase, el género, ¿no? Todos estos temas que no han sido tan centrales para la tradición hispánica justamente por su raigambre europea que ha querido borrar más bien ese tipo de conflictos. Y entonces, simplemente la manera en que yo abordo un proyecto es, hay cosas que yo jamás me atrevería a escribir en español, ¿no? Porque sé que nadie las leería y nadie les importaría y ni siquiera me siento libre para poder, paradójicamente me siento menos libre en español, ¿no? Porque digo, no, como pasaron tantos años sin publicarme en México, llegó un momento en que me cansé, ¿no? Y decía, no, está bien, pues publico en Estados Unidos y ya. Y entonces ya cuando me publicó la UNAM fue un momento muy importante porque yo ya prácticamente había dejado de escribir en español y tenía una enorme recepción en Estados Unidos, ¿no? O sea, mucho, no solamente reconocimiento de premios, sino a nivel de lector, ¿no? Llegar a una lectura de poesía y que me dijeran, oye, este poema yo se lo llevé a mis alumnitos de prepa y les gustó, ¿no? Compartí tu libro a mis alumnitos de prepa y ese tipo de alimentación, retroalimentación artística que a mí hace que yo más siga produciendo libros como a un buen paso es, yo sé que esto va a tener resonancia, no estoy escribiendo en el vacío, ¿no? Claro, también el aspecto de la recepción es algo que muchas veces se olvida, ¿no? Dentro de la literatura, creo que hay una hiperromantización del Sí. autor como, pues tú escribe y aunque nadie te lea y un día vas a ser famosísimo de todos Pero, modos, todo el mundo te va a querer porque nadie te quiso en tu momento, ¿no? Algo así. claro, Pero creo que es bien importante pensar también en el momento en el que estás escribiendo, para quién estás escribiendo, para quién, incluso eh, el mundo editorial, ¿no? claro. Por eso me interesa mucho pensar justamente como qué bien que tengamos ahora un libro de ensayos de Ujú, Violeta eh, en una editorial que, digo, la universidad ha buscado que se difunda más, ¿no? Creo que la UNAM claro. tiene una cercanía más con otras librerías. Hace no Ujú, mucho era imposible ver en la Gandhi, en el sótano, en el péndulo, libros de la UNAM, y de unos meses para acá de pronto vas y dices, wow, ahí está este wow, libro, bien, ¿no? De, no sé, de esta colección, de esta otra. Entonces, me parece muy, muy importante lo que mencionas, también para aquellos que nos están viendo y quieren ser escritores, ¿no? Que claro, también tienen que pensar en la recepción, a qué sí, están apostando. No es lo mismo 100%, escribir un libro de poesía con, no sé, 50 lectores, si bien te va, claro, pensar en la novela, ¿no? Y creo que sí. ambos tienen su lado bonito, pero también tienen cosas ahí medio que pueden ser difíciles a veces. Con eso mismo, eh, quiero comentarte, ¿qué opinas de lo que ya mencionabas de un poco de lo político en Ujú, la poesía, en el ensayo? Edward Said decía algo así como justamente que el ensayo es el género que mejor pone en conflicto las ideas, ¿no? Con mm, un otro. ¿Cómo funciona esto para ti? Eh, Porque creo que en tus ensayos, incluso el que puede ser más apolítico, el que puede ser más de ujú, reflexión personal, hay un conflicto, hay una pelea, una pugna con alguien o con algo ujú, del ujú. sistema, del mundo occidental. ¿Qué podrías decir al respecto? Sí, creo que es interesante, ¿no? Pensar en los géneros como marcos, ¿no? Ahora yo cada vez los pienso cada vez más como un contenedor muy específico que funciona a la par del contenido que uno quiere verter dentro del molde, ¿no? Y entonces como un poco busco estoy pensando simultáneamente en ellos. Entonces, en el caso del ensayo, me quedaba,
más que el número de páginas o la forma que iba a tomar ese ensayo era justamente lo que yo quería saber de esas ciudades que estaba oculto a la vista. Y para mí eso era lo político, ¿no? Digamos, porque era la historia secreta. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Nueva Orleans, como es una ciudad tan turística y que ha sido tan representada en obras de teatro, cine, como los medios de producción masiva, ¿no? Medios de comunicación masiva. Entonces, se habla poco de la desigualdad, ¿no? Que produce el turismo en en lugares habitados por personas predominantemente racializadas, ¿no? Se habla muy poco de cómo funciona esa economía. Entonces, esa es la historia que yo estaba buscando desenterrar cuando yo estuve allá, ¿no? Inclusive cada vez he incursionado más de manera empírica en una especie de periodismo amateur antropológico, entrevistando a personas para mis proyectos literarios. Y ahora ya inclusive llevo grabadoras para cada que le pregunto a las personas si estoy escribiendo de un lugar y voy y les pregunto cosas y les pido su permiso para grabarlos y les digo un poco en qué, eh, cómo voy a utilizar sus testimonios, ¿no? Y trato de ser una testigo fiel, ¿no? Para mí lo más importante es si estoy escribiendo sobre lugares en donde no crecí, ¿no? Que solamente he visitado en un par de ocasiones. Necesito tener una idea muy fiel de ellos, ¿no? Antes de escribir sobre ellos. Investigo muchísimo, consulto muchísimos libros de la historia de sus lugares, hablo con la gente local y cada vez creo que mi escritura se ha ido inclinando hacia esa búsqueda, ¿no? Realmente de conocer a profundidad, porque para mí escribir sobre un lugar o un grupo de personas siempre es un intento por explorar ese mundo, pero a profundidad, no de manera superficial como un turista. Es justo lo opuesto de ser turista, ¿no? Claro, o sea, justamente esto lo opuesto a ser turista me gusta un montón, porque es como un contraturismo, Un ¿no? Algo contraturismo, de contracultura que va muy bien, o sea, personajes también como ahí están de la periferia, sobre todo del Estado de México, 100%, sí. en uno de tus ensayos. Que por cierto, todo hablando de los lugares que mencionas, yo te agradezco muchísimo que menciones el sur de la Ciudad de México. Yo soy del Mm, sur mm. y pocas veces se menciona el sur, ¿no? Sí, Fuentes tan Brotantes, bonito. Hoy yo adoro nunca lo eso. había visto en un libro, o sea, de literatura, es creo que la primera vez. Qué bueno. Me Entonces, bueno, encanta por Fuentes ahí Brotantes. va mi agradecimiento personal. Pero bueno, yendo a esta parte del turismo, del contraturismo y de las conversaciones, creo que en tus ensayos algo que es muy presente es tú como personaje, ¿no? Violeta Orozco como personaje. No, y aunque parezca algo normal en los ensayos, Ujú, en claro. cierto tipo de ensayos no es tan normal. Pensemos en los Mm, ensayos de Octavio Paz, de Said, claro. incluso Impresionante. ensayistas más para acá, ¿no? Por ejemplo, pienso Laura Sofía Rivero, no siempre está presente Laura Sofía Rivero, Mm, ¿no? En Luis Llamara tampoco siempre está Luis Llamara ahí, el ensayo, pero tú estás ahí y creo que eso le aporta muchísimo. mm, Eh, sí. Creo que tu experiencia personal es muy importante, pero para ti, escribir Ujú, desde ti, ¿qué conflictos también te claro. mete? O sea, ¿cómo, Ujú. cómo poder con de pronto esto sí lo pongo o esto no lo pongo, ¿no? Sí, justo yo creo que ahí también reside el carácter para mí político de esos ensayos, ¿no? Que yo, yo soy un sujeto cuyas limitaciones tengo que mostrar, es decir, el narrador tiene que mostrar el límite de lo que narra y solamente puede mostrar el límite de lo narrado, narrando sus propios límites como sujeto percipiente, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante que dentro de ese marco que yo estoy construyendo salga el tal cual, ¿no? Eh, Salgan las orillas del marco.
¿no? Y creo que es un poco una ilusión el pensar que no hay un instrumento de medida a la hora de escribir, ¿no? Entonces, para mí, lo más importante es esa sinceridad con el lector, mostrarle tal cual esos instrumentos y que él pueda, si así lo desea, eh, ir, ir por él mismo a formar sus propios juicios, ¿no? Entonces nunca me ha gustado como la pretendida objetividad de un instrumento tan subjetivo como el ensayo o la poesía, ¿no? Y se me hace como un poco deshonesto no que el yo no aparezca cuando la figura más certeramente construida a lo largo de la historia literaria es el ego del escritor. O sea, casi todas las novelas de Bildungsroman son novela de formación de personaje, novela de formación de un sujeto humano, de un escritor exitoso. Ah, ese para mí es el truco literario más artificioso, ¿no? Algo que me gusta mucho de lo que has dicho es este trabajo antropológico. Y me gusta porque creo que el ensayo tiene de eso, ¿no? Estar pensando y reflexionando al ser humano. Incluso, bueno, desde el padre del ensayo, Montaigne, era una reflexión de las cosas, pero él, sobre todo, como hablas de esta subjetividad, desde qué es el ser humano. Y hay una definición que haces que me gusta, que creo que puede ser la Mm, definición del hombre de tu libro, bueno, del ser humano, hombres, mujeres, demás. Éramos el animal que va dejando residuos mm, tóxicos o radiactivos a su paso, instalaciones inútiles, casas vacías, campos deforestados, plantas nucleares abandonadas, minas como dientes cariados, puentes rotos que tienden las manos hacia una infinitud que nunca habrán de alcanzar. Parece una definición muy pesimista para este momento que todos quieren escuchar frases optimistas, que puedan ir acompañadas de un violín, cosas así. Y tú nos dejas esta imagen de lo que somos realmente. Creo que también el trabajo del ensayista es poner el dedo en la llaga. ¿O cuál es tu visión de este ser humano occidental en, ya digamos, la posmodernidad? Sí, bueno, sí es totalmente distópica y yo creo que una mirada que es bastante clara en el libro es la mirada ecocrítica, ¿no? Sí, decir ecológico siempre me suena a Greenpeace, suena un poco más sofisticado, decir ecocrítico, justo porque eh, el impacto, sobre todo como es un libro de ciudades, ¿no? La mirada del turista es un poco llegar a una ciudad y consumir y desechar, ¿no? Y la mirada del, vamos a utilizar tu definición del antiturista, es llegar a una ciudad y aprender de ella, no solo de sus habitantes, sino de cómo es que ellos han utilizado el espacio urbano y el espacio humano para definirse, ¿no? Y un poco esta mirada diaspórica, esta mirada viajera, busca una síntesis del conocimiento colectivo de las ciudades, ¿no? ¿Cómo sería nuestra ciudad ideal en donde la única dinámica no fuera simplemente eh, llegar, consumir y irse, ¿no? Entonces, creo que hay varias visiones, una visión local, pero yo siempre estoy buscando la visión transtemporal también, ¿no? ¿Cuál ha sido la historia? Estoy buscando las huellas de las otras ciudades, ¿no? En el caso de la ciudad de Nueva Orleans, me impactó mucho que por ejemplo, lo que quedara de los nativos americanos de esa ciudad fuera simplemente un tambor que utilizaron sí, digamos, había varios museos, los visité todos, y en solamente uno de ellos encontré un tambor y un morral. Y eso fue todo. Los vestigios se limitaban a un tambor y un morral, ¿no?
y vamos, Nueva Orleans llegó a ser como desarrollada como ciudad primero por los europeos, después por los gringos, justamente porque ellos vieron ese potencial de desarrollar el pantano y dijeron, ah, mira, este es el centro de comercio para los nativos americanos, mira cuántas tribus hay en este mercadote, tipo Ciudad de México, Lago de Texcoco, ¿no? Ah, pues vamos a desarrollar todo el pantano, ¿no? Y entonces, el hecho de que quede tan poco de esa vida indígena fue bastante impactante para mí, ¿no? Porque se habla mucho de la historia negra de Nueva Orleans, pero no se habla mucho de la historia nativa americana, indígena, ¿no? Y vamos, claro, eso es todo Estados Unidos, pero una ciudad es la suma de sus huellas. Y la memoria, yo tengo una manera de entender las historias de fantasmas, ¿no? La memoria de un lugar es también la memoria de todos sus muertos. Entonces, para mí era importante en este libro que quedara al menos esbozada la historia de sus muertos. Me encanta esto que dices de la memoria, las huellas. Justamente pienso que, de hecho, tu trabajo ensayístico me parece que parte de la memoria, ¿no? Sí. Ocupa un lugar muy, muy relevante. Y volviendo un poco a lo de las tradiciones, quién es Violeta Orozco, también me gustaría preguntarte ya casi para ir terminando, qué poetas, estamos hablando acá de poesía, de mil géneros y lo importante es el ensayo. ¿Qué ensayistas tú recomendarías para los que todavía no están tan cercanos al género, que me imagino que son muchísimos, pero creo que es un buen momento para acercarse al ensayo? Hay muchos autores muy buenos, pero que también recomendaras incluso algunos de la tradición anglosajona. Ahora sí, te dejo libre de los que tú quieras, no tienen que ser tu top 5 tu top 3 sino tú haz un número impar o par, como quieras. Mm, yo creo que contestaré un poco a tu pregunta con otra pregunta, como para qué propósito, para como introducción al género del ensayo o para gozar la literatura. Es decir, creo que hay como que el ensayo como que es un género tan ecléctico, entonces supongo que para delimitar tu pregunta te preguntaría como ajá, mm, Sí, como qué libros ujú, del ensayo has disfrutado tanto que dirías, por favor, léelo. O sea, por ejemplo, si a mí me preguntan, ok, ¿no? Diría quizá alguno de Luis Llamara, por ejemplo, algún libro, ¿no? Diría el tuyo en este momento, diría alguno de Laura Sofía Rivero, de Ricardo Piglia. Entonces, desde la manera más así abrupta del disfrute, ¿qué del goce recomendarías? simplemente. Sí, ya te entendí. Porque yo muchos años también leí ensayo un poco como de crítica literaria, ¿no? Y como para ser mejor crítica literaria. Y creo que para pensar en simplemente la fruición de la literatura, el goce, ¿no? Yo recomiendo ensayistas que no sean serios. En general, digamos, el ensayo no es un género tan serio, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que me han liberado muchos los ensayistas humorísticos tipo Monsiváis, ¿no? Eh, y aquellos ensayistas que hablan mucho sobre la relación entre escribir. Hay un título, ahorita se me vino a la mente el título de un libro de ensayos que se llama algo así como Writing, Reading and Leaving Home, ¿no? Escribir, leer y dejar la casa. Entonces la autora se llama Lynn Fries. La autora habla de la relación que hay tan estrecha entre escribir, leer y dejar la casa, ¿no? Pensando inclusive en generaciones como la mía, ¿no? Como los millennials, que también buscábamos en la literatura
un modo de vida sustentable en un mundo que ya no se sustenta, ¿no? Entonces creo que a mí me ayudaron mucho me liberaron la pluma mucho. Sí, ensayistas que siempre hablaban de la cuestión liberadora de la escritura, ¿no? Liberadora en el sentido de escribir como una forma de salirse de la realidad, pero a la vez de comprenderla muy a fondo, ¿no? Y en ese sentido, déjame ver, podemos, en lo que se me vienen a la cabeza más nombres, podemos pasar a otra pregunta. Sí, bueno, quizá la siguiente pregunta también vendría como, más que en las recomendaciones, si con algunas pocas palabras, digamos, de la manera más simple, alguien que quisiera escribir no solo ensayo, sino cualquier otro género literario en un mundo donde es hiperproductivo, Claro. hipercompetitivo, decirles, aviéntate, ¿cómo lo dirías? Bueno, creo que es importante entender que nadie, si están esperando, para los que están esperando una especie de permiso para escribir, nadie les va a dar permiso nunca, ¿no? Entonces uno tiene que tomar la pluma un poco como por la fuerza, ¿no? Es decir, empuñar la pluma. Y pues quizá yo tengo cada vez una visión más desengañada de la literatura y como más subjetiva. Y pensando en que la literatura que produzcamos les importa a pocos porque cada vez se va reduciendo el número de lectores en el planeta, es un hecho, ¿no? Inclusive aquí en Estados Unidos en algún momento un vecino mío que era jardinero me dijo, oye, tú lees, ¿verdad? Como si fuera una especie de profesión en extensión, ¿no? Y me dijo, es que yo tengo una biblioteca entera que me han regalado los vecinos de toda la comunidad y ya nadie lee en esta comunidad, ¿no? Entonces, pensando en que tenemos un número de lectores pequeño, ¿no? En general. Sobre todo géneros como la poesía y el ensayo. ¿No? La ficción tiene más lectores. Eh, sí que creo que es importante que para los que estén empezando a escribir no esperen una recompensa como palpable, ¿no? De manera inmediata y quizá ni siquiera a largo plazo, ¿no? Eh, porque, porque es un oficio que uno hace a pesar de, ¿no? A pesar de tener pocos lectores, a pesar de, es un trabajo como de mucha paciencia, ¿no? Y mucha disciplina. Para mí es sobre todo disciplina y yo escribo a veces como si nadie me fuera a leer, entonces por eso puedo ser libre, porque digo, "Ja, si no me gusta, no lo publico nunca. O sea, qué más libertad, qué libertad más grande, ¿no? Y creo que a mí me aterraría a veces como olvidar eso, ¿no? Que me aterraría como saber que escribo para alguien, ¿no? Y diría, oh, ¿y le va a gustar esto? ¿Me va a publicar? Entonces, sí, yo creo que sobre todo eso. Y hablando de que el ensayo no es todavía muy popular, pero yo tengo la esperanza de que un día lo sea y que eh, un libro de ensayo pueda ser un bestseller y que pueda ser más vendido que una novela. Tal vez no pase, pero bueno, no puede quedar con la esperanza. ¿Qué ensayistas o qué libros de ensayo tú recomendarías? Bueno, fíjate que acá en Estados Unidos yo creo que sí han habido muchísimos ejemplos de libros de ensayos que han roto los récords, todos los récords imaginables y sobre todo pensando en el ensayo chicano,
realmente cambió el panorama de la literatura en Estados Unidos. Bueno, en realidad el ensayo negro y chicano y de la gente de color, ¿no? En Estados Unidos. Hubo un libro seminal que seguramente varios conocen y ya está disponible la traducción al español, que fue el de esta puente llamada, bueno, en la traducción cambiaron el título porque puente no tiene género en inglés, ¿no? Es This Bridge Called My Back. Y la traductora al español lo tradujo como esta puente llamada Mi Espalda o llamado Mi Espalda. Y ese libro de ensayos es extraordinario porque es un libro, son un híbrido de ensayos con testimonios, entonces es una mezcla de ensayo, testimonio, memoria y poesía. Inclusive su precursor fue Borderlands de Gloria Saldúa, que es como de los híbridos más experimentales que existen porque tiene poemas, ¿no? Desperdigados, tiene como reflexiones sobre qué es ser mexicano en Estados Unidos, quiénes son los chicanos, qué es la identidad, qué es la identidad de género, la, la misoginia, ¿no? La misoginia en cada tradición, en la tradición hispánica, en la tradición inglesa. Es decir, es un libro tan rigurosamente filosófico que inclusive conozco una epistemóloga, en una conferencia conocí una epistemóloga que se dedicaba a estudiar la epistemología de Gloria Saldúa a lo largo de su copiosa obra literaria, ¿no? Y para mí, cuando yo leí la obra de Ansaldúa en general, pero sobre todo Borderlands, que es su libro más conocido, ese fue el libro que a mí me ayudó a encontrar mi voz, ¿no? Porque en él, la parte que más me impactó eran los momentos en que ella hablaba de la dificultad de ser escuchada como escritora, de la dificultad de ser publicada, de la enorme lucha para existir como escritora chicana, como escritora mexicana en Estados Unidos. Ese libro, de hecho, esta puente llamada Mi Espalda, nació del hecho de que un profesor en Texas, ella era de Texas, ella le dijo, oiga, estoy haciendo una antología, como buena poeta, ¿no? Oiga, ¿dónde estoy haciendo una antología aquí con los poetas de color en Texas? Le dijo, ¿qué son esas mamadas? Era un blanco, ¿no? Le dice, ¿no va a querer leer eso? Y dice, ¿no? Ahora verán. Y ahí nació uno de los grandes bestsellers bueno, chicanos, que fue esta puente llamada Mi Espalda, porque ella dijo, pues ahora va a convocar a las nativas americanas y a las negras y a otras chicanas y vamos a publicar un libro y vamos a ver cómo lo sacamos y puro esfuerzo comunitario. Y esa fue una de las alianzas históricas más importantes, ¿no? Porque inclusive inauguró toda una tradición literaria de, de testimonio, guión, ensayo, que sigue hasta nuestros días, ¿no? Salió hace poco, yo he seguido muy de cerca como esa serie de ensayos porque son muy personales, ¿no? Y son ensayos que a mí me ayudaron a encontrar mi voz también por eso, porque no tienen miedo de mostrar, todas estas escritoras no tienen miedo de mostrar el sujeto que hay detrás de la pluma, ¿no? Sobre todo porque es un sujeto que históricamente tardó tanto tiempo en ser reconocido y constituido, ¿no? O sea, ¿qué es eso de la escritora de color en Estados Unidos? Fue hasta los 60 que se reconoció que las mujeres negras o las mujeres chicanas o de otro origen que no fuera blanco podían ser escritoras, ¿no? Y entonces no es un sujeto que pueda separarse de su condición histórica y decir, yo escribo porque me gusta, porque es una actividad que a mí me da placer, ¿no? No, o sea, es una programática política. Escribir de los grandes, grandes ensayos que más me han gustado, hay una de Barbara Christian, que no me acuerdo el nombre, pero ese ensayito se los quiero recomendar mucho porque se llama, déjame buscar el nombre, pero en él ella habla también de las dificultades de ser escritora negra y dice, hasta hace poquito
nosotras no existíamos en el currículum, nadie nos leía en las universidades y ahora sí, ¿no? Claro, ella fue pionera y ahora, vamos, están en casi todos los currículums de los departamentos de inglés, al menos tiene que haber escritoras negras, ¿no? Uno que otro latino por ahí. Es decir, ya se ha reconocido la tremenda, el tremendo, el tremendo racismo, la tremenda discriminación que ha habido en la historia literaria, no solo de Estados Unidos, sino de Occidente, ¿no? Entonces yo encontré realmente mi voz porque no era una voz que pudiera abstraerse de sus condiciones históricas y decir, ah, sí, ser escritora para mí fue pan comido y existir simplemente como persona, ¿no? Fue como intelectual público, ¿no? Porque no es como persona, la figura del intelectual público es masculina y es blanca. Entonces, los que no somos eso en Occidente, tenemos que aliarnos con otros que tampoco son así para poder ser reconocidos como tales, ¿no? Como sujetos creadores, como sujetos pensantes, como sujetos artísticos, con una intención clara. Entonces, en ese sentido quería recomendar también otra escritora que me inspiró mucho para el tipo de ensayo que yo quería hacer, a Adrienne Rich. Ella era blanca, pero judía, pero también hablaba mucho sobre la dificultad de alianzas entre escritores. Decía, híjole, qué difícil es que me peleé ahora con las mujeres porque hice algo mal. Y yo lo único que quiero es que las mujeres se lleven bien, que las escritoras nos llevemos bien, ¿no? Que nos ayuden las unas a las otras. Entonces, este tipo de ensayos, testimonios, vamos a llamarles ensayo testimonios, son muy importantes no solamente para los escritores o las escritoras que están empezando y que están encontrándose las problemáticas del racismo, el clasismo, el elitismo y el sexismo que hay en la institución literaria, sino que se dan cuenta que los retos de las grandes escritoras, ¿no? Como Gloria Saldúa, como Adrienne Rich, como Audre Lorde, ¿no? Eran esos también, escribir siempre es una lucha y no está dada, y eso es lo más inspirador y motivador que puede haber para escribir, ¿no? Porque uno ve que no está solo en esa lucha y ve lo importante que es a nivel, es una lucha histórica realmente, ¿no? Ser escritora. Bueno, pues agradezco mucho tus recomendaciones, especialmente esto que hablas de la pugna, de la lucha. Me parece también bien importante desde dónde se está escribiendo. Y hablando de recomendaciones, yo pues los invito a leer este libro con esta frase que me gustó mucho, que es básicamente desde el inicio. En el fondo, la ciudad de las inventa más la imaginación que la arquitectura. Y hablo de recomendaciones porque el IPN nos está ofreciendo 3 libros para las primeras 3 personas que comenten esta conversación entrevista, es decir, si comentas, te llevas un ejemplar para las primeras 3. Y termino con los agradecimientos para la dirección de difusión cultural del IPN y el enlace de literatura, Mariel Damián, y los invitamos a que sigan el canal del IPN Cultura. Pues muchas gracias a todos los que están viéndonos, también a los que hacen esto posible y especialmente gracias a ti, Violeta. Gracias a ti, Carlos, Mariel, y muchas gracias al IPN. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias, hasta pronto.